Mi nombre es Nicolás. Tengo 35 años y llevo trabajando de guardia nocturno en un edificio de oficinas desde hace casi 5 años. No es un trabajo emocionante, ni mucho menos, pero paga las cuentas y me da tiempo para leer y pensar mientras la ciudad duerme. Mi rutina es bastante simple. Llego a las 9 de la noche, me cambio en el pequeño vestuario, hago un recorrido por los pasillos vacíos y luego me instalo en mi puesto, una pequeña garita frente a las cámaras de seguridad. El edificio en el que trabajo tiene 20 pisos y está en el centro de la ciudad. Durante el día está lleno de empleados que van y vienen, pero en la noche se convierte en un lugar completamente diferente. El silencio es tan profundo que, a veces, el sonido de mis propios pasos me parece extraño. Al principio, me costaba acostumbrarme a esa sensación de estar solo en un lugar tan grande, pero con el tiempo me fui adaptando. Cada noche es prácticamente igual. Paso las primeras horas revisando los monitores de seguridad y haciendo rondas por los pisos superiores. A veces me encuentro con un par de empleados rezagados que trabajan hasta tarde, pero son contados con los dedos. Lo único que altera la monotonía es cuando algo fuera de lo común sucede, como la alarma de algún sensor que se activa sin motivo aparente o algún ruido extraño en los ductos de ventilación. Pero nada que no pueda manejar. Todo comenzó hace un par de semanas. Era una noche tranquila, como cualquier otra. El reloj marcaba las 2 de la mañana y yo estaba repasando una novela de terror que había traído conmigo. Fue entonces cuando noté algo extraño en las cámaras. En el monitor vi a una mujer de espaldas caminando por el pasillo del piso 15. Lo raro no era solo que alguien estuviera allí a esa hora, sino que el piso 15 era uno de los más desolados. La mayoría de las oficinas en ese nivel estaban vacías. Me levanté de la silla y observé más de cerca. La mujer llevaba un vestido largo y oscuro que contrastaba con la luz fría del pasillo. No podía ver su rostro, ya que caminaba lentamente de espaldas a la cámara. Decidí que debía investigar, así que tomé mi linterna y me dirigí al elevador. Mientras subía, no podía quitarme de la cabeza la imagen de aquella figura solitaria. Al llegar al piso 15, el pasillo estaba completamente vacío. Caminé despacio, iluminando cada rincón con mi linterna, pero no había señales de la mujer. Pensé que tal vez se había tratado de un error en el sistema de cámaras, un glitch, como suelen suceder a veces, pero mientras regresaba al elevador, tuve la sensación de que alguien me observaba. Me detuve y miré hacia atrás, pero no vi nada. Sacudí la cabeza y volví a la garita. Las noches siguientes, la presencia de la mujer en las cámaras se hizo más frecuente. A veces la veía en el piso 15, otras en el 10 o en el 7, siempre caminando despacio, de espaldas a la cámara, como si estuviera buscando algo o a alguien. Traté de mencionarlo a mis superiores, pero solo recibí una respuesta típica. «Revísalo, probablemente sea un error del sistema». Así que lo dejé pasar, aunque cada vez que la veía, un escalofrío recorría mi espalda. Una noche decidí esperar en uno de los pisos donde la había visto más frecuentemente. Me escondí en una esquina, fuera del alcance de las cámaras, y esperé. El edificio estaba en completo silencio y lo único que rompía la quietud era el zumbido distante de las luces fluorescentes. Pasaron los minutos y mi paciencia comenzó a agotarse, cuando de repente escuché el sonido de unos pasos. Eran suaves pero constantes y se acercaban lentamente. Contuve la respiración y me asomé al pasillo. Ahí estaba ella, caminando despacio, con su vestido oscuro rozando el suelo. Esta vez pude ver su rostro, aunque lo desearía no haberlo hecho. Estaba pálido, casi translúcido, con ojos hundidos y oscuros, como si fueran pozos sin fondo. Me congelé en el lugar. Por un momento pensé que me había visto, pero siguió caminando hasta desaparecer en la penumbra del pasillo. A partir de esa noche, todo cambió. Empecé a escuchar cosas, voces susurrando mi nombre, ruidos de puertas que se cerraban solas.
En una ocasión, mientras revisaba los monitores, vi que todas las cámaras de los pisos superiores se apagaban una tras otra, hasta que la única que quedó encendida fue la del piso 15. Y allí estaba ella, de pie, mirándome directamente a la cámara. Mi corazón se detuvo por un segundo. Decidí investigar más sobre el edificio, hablar con otros empleados, preguntarles si habían notado algo extraño. Algunos se rieron, otros simplemente dijeron que el edificio era viejo y que esas cosas pasaban. Pero uno de los empleados de mantenimiento, un hombre mayor, se detuvo un momento cuando le pregunté sobre el piso 15. ¿Nunca te contaron la historia de la mujer del vestido negro?, dijo en voz baja, como si estuviera revelando un secreto. Me contó que, hace muchos años, una mujer que trabajaba en una de las oficinas del piso 15 había fallecido en circunstancias misteriosas. Algunos decían que había sido un accidente, otros que se había quitado la vida. Desde entonces, muchos habían reportado ver su figura vagando por el edificio durante la noche, siempre buscando algo que jamás encontraría. Después de escuchar esa historia, todo cobró sentido, pero también incrementó mi temor. Decidí que debía enfrentar lo que estaba sucediendo. La noche siguiente, cuando la vi nuevamente en las cámaras, no esperé. Tomé mi linterna y subí al piso 15. El pasillo estaba oscuro y frío, mucho más de lo normal. Caminé despacio, llamando a la mujer, aunque mi voz temblaba. «¿Qué quieres?», pregunté, esperando no obtener respuesta, pero la obtuve. Sentí un frío intenso en mi nuca, y cuando me di la vuelta, allí estaba ella, a pocos pasos de mí. Su rostro estaba desfigurado por una expresión de tristeza y desesperación. Sus labios se movieron, pero no emitieron sonido alguno. Solo me observó por un momento, antes de desaparecer en la oscuridad. Desde aquella noche, la mujer no volvió a aparecer en las cámaras, pero el edificio nunca volvió a sentirse igual para mí. Cada vez que subo a los pisos superiores, siento su presencia, como si me estuviera observando desde algún rincón oscuro. Aún sigo trabajando en el mismo lugar, pero sé que, tarde o temprano, ella volverá. Mi nombre es Jorge, y nunca fui alguien que creyera en lo sobrenatural. A mis 35 años, había trabajado como vigilante nocturno en fábricas y almacenes por más de una década. Siempre fue un trabajo tranquilo, incluso aburrido, pero pagaba las cuentas y me permitía tiempo durante el día para estar con mi familia. Mi vida era sencilla y rutinaria. Despertarme al mediodía, pasar la tarde con mi esposa y mi hija y luego ir a mi turno de noche en una fábrica de productos electrónicos en las afueras de la ciudad. La fábrica donde trabajaba era grande, con largos pasillos llenos de máquinas que parecían monstruos dormidos en la oscuridad. Mi rutina nocturna consistía en hacer rondas cada hora, asegurándome de que todo estuviera en orden, y luego regresar a la pequeña oficina de seguridad para esperar la siguiente ronda. La mayoría de las noches transcurrían en silencio, con solo el zumbido lejano de las máquinas y el ocasional crujido de las estructuras del edificio. Todo comenzó una noche fría de octubre. Había empezado mi turno como de costumbre, sin esperar nada fuera de lo común. Hice mis primeras rondas por la fábrica, comprobando que todo estaba en su lugar. Alrededor de la medianoche, recibí una llamada en la cabina de seguridad. Era uno de mis compañeros, Luis, quien estaba en su turno de día y que me había llamado varias veces esa semana para comentar que había algo extraño en el almacén del fondo. Jorge, no quiero sonar paranoico, pero hay algo raro en ese lugar. He sentido una presencia, como si alguien estuviera observándome. Anoche, cuando cerré la puerta, juraría que vi una sombra moverse detrás de las cajas. Me dijo, con un tono de voz que intentaba sonar despreocupado,
pero noté la tensión en sus palabras. Le respondí con una broma, tratando de calmar sus nervios. Luis, seguro es tu imaginación. Esos turnos de día a veces te agotan más de lo que piensas. ¿Por qué no te tomas un descanso? Pero esa noche, mientras hacía mi segunda ronda, me dirigí al almacén que mencionaba Luis. Era un lugar vasto, lleno de estantes altos y oscuros. Al entrar, noté que todo estaba en silencio, más de lo normal. Caminé entre los pasillos, iluminado solo por la linterna que llevaba en la mano. No vi nada fuera de lo común, pero había una sensación extraña en el aire, una especie de carga que me hizo sentir incómodo. Durante las siguientes noches empecé a notar cosas que no podía explicar. En mis rondas escuchaba ruidos suaves, como pasos que seguían los míos, pero siempre que me giraba no había nadie. Empecé a encontrar puertas que había dejado cerradas completamente abiertas, y algunas luces parpadeaban sin razón aparente. Una noche, al revisar las cámaras de seguridad, noté algo que me heló la sangre. En una de las grabaciones vi una figura oscura moviéndose entre las sombras del almacén, demasiado grande para ser un animal y demasiado rápida para ser un ser humano. Detuve la grabación y la revisé varias veces, pero la imagen era siempre la misma, una sombra indistinta, deslizándose por el pasillo. Intenté convencerme de que se trataba de un fallo en la cámara o un truco de luces y sombras, pero no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo más estaba ocurriendo. Decidí no decir nada a nadie. No quería que me tomaran por loco. Una semana después, todo escaló. Esa noche, mientras hacía mi última ronda antes del amanecer, noté que una de las puertas del almacén estaba abierta, la misma que siempre dejaba cerrada. Me acerqué con cautela, sintiendo que mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al llegar a la puerta, escuché un susurro, como si alguien estuviera hablando del otro lado. Tragué saliva y empujé la puerta, pero lo que vi me dejó paralizado. Dentro del almacén, todas las luces estaban apagadas, excepto una que iluminaba débilmente una figura en el centro de la habitación. Era un hombre, o al menos eso parecía al principio. Estaba de espaldas, con una ropa que parecía salida de otra época, sucia y rasgada. El aire a su alrededor parecía vibrar, y el frío en la habitación era tan intenso que podía ver mi aliento. Cuando intenté moverme, la figura se giró lentamente hacia mí. Lo que vi no era un rostro humano, era una cara distorsionada, como si alguien hubiera estirado y retorcido la piel hasta dejar solo un amasijo de carne y ojos brillantes que me miraban fijamente. De su boca salió un grito que no era de este mundo, un sonido que me atravesó como una cuchilla. Corrí como nunca lo había hecho, atravesando los pasillos, sintiendo que esa cosa estaba justo detrás de mí. No paré hasta llegar a la oficina de seguridad, donde cerré la puerta con un golpe y me encerré dentro, respirando con dificultad. Nunca más volví a esa fábrica. Renuncié esa misma mañana, alegando razones personales. No podía explicar lo que había visto, y en realidad no quería. Desde ese día he tenido pesadillas recurrentes, donde esa figura me persigue por pasillos interminables. Mi familia notó el cambio en mí, pero nunca les conté la verdad. No quería que supieran que algo tan oscuro y siniestro había cruzado mi camino. Ahora trabajo como guardia de seguridad en un centro comercial, donde las noches son iluminadas y llenas de gente. Pero a veces, en los rincones más oscuros, siento que esa cosa sigue ahí, observándome, esperando el momento para volver a encontrarme. Y cuando las luces parpadean o escucho un ruido en la distancia, no puedo evitar pensar que quizás algún día volverá por mí. Mi nombre es Fernando y quiero contarles una historia que me ocurrió hace un par de años, cuando trabajaba como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en el centro de la ciudad. No soy alguien que crea en cosas paranormales, pero lo que viví en ese lugar me dejó marcado para siempre.
Yo llevaba una vida bastante tranquila. Mi rutina era simple. Me levantaba al mediodía, pasaba un rato con mi familia y luego me preparaba para ir al trabajo. El edificio donde trabajaba era moderno, con una fachada de cristal que reflejaba las luces de la ciudad. Mis responsabilidades eran básicas: asegurarme de que todo estuviera en orden durante la noche, revisar las cámaras de seguridad, hacer rondas por los pisos y asegurarme de que ninguna puerta quedara abierta. El trabajo era aburrido, lo admito, pero pagaba bien y me permitía tener las mañanas libres. Lo único que no me gustaba era el horario. Trabajar de noche, cuando la ciudad dormía, siempre me había parecido extraño, pero necesitaba el dinero y no estaba en condiciones de rechazarlo. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, mientras revisaba las cámaras de seguridad, noté algo raro en una de las pantallas. En el tercer piso, donde se encontraba una empresa de publicidad, había una luz encendida. No era algo inusual que alguien olvidara apagar una luz, pero esa noche sabía que era la única persona en el edificio. Decidí subir para apagarla. Cuando llegué al piso, vi que la luz provenía de una oficina al fondo del pasillo. El silencio era absoluto, solo se escuchaban mis pasos sobre el suelo de mármol. Cuando llegué a la puerta de la oficina, algo me hizo dudar. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me convencí de que era solo mi imaginación. Empujé la puerta y entré. La oficina estaba vacía, tal como lo esperaba. La luz de una lámpara de escritorio era la única fuente de iluminación. Me acerqué para apagarla y fue entonces cuando noté algo extraño. Sobre el escritorio había un viejo libro de cuero, algo que no encajaba en el ambiente moderno de la oficina. No le di mayor importancia y apagué la lámpara. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Empecé a escuchar ruidos en los pisos superiores cuando revisaba las cámaras. Al principio pensé que se trataba del sistema de ventilación, pero los ruidos eran demasiado regulares, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Decidí hacer más rondas para asegurarme de que todo estaba en orden, pero cada vez que llegaba al lugar donde había oído los ruidos, no encontraba nada. Una noche, mientras estaba en la sala de seguridad, el monitor de la cámara del tercer piso comenzó a parpadear. La imagen se distorsionaba, mostrando líneas horizontales que cruzaban la pantalla. Me acerqué para ajustar la señal y de repente la imagen se estabilizó. Lo que vi entonces me heló la sangre. En la pantalla podía ver claramente una figura oscura de pie en medio del pasillo del tercer piso. No podía distinguir su rostro, pero estaba segura de que era alguien. Tomé mi linterna y me dirigí rápidamente hacia el lugar. El pasillo estaba desierto, no había nadie allí. Sin embargo, el aire se sentía más frío de lo habitual, como si la temperatura hubiera bajado varios grados. Esa misma noche, decidí revisar las grabaciones de las cámaras para ver si podía encontrar alguna explicación lógica para lo que había visto. Mientras avanzaba en la grabación, vi algo que no había notado antes. A las 3 de la mañana, en el mismo pasillo donde había visto la figura, la cámara captó un movimiento. La figura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Parecía que algo se movía a su alrededor, una sombra más oscura que la noche. Se desplazaba hacia la oficina donde había encontrado el libro. De repente, la pantalla se puso en blanco y el sistema se reinició por sí solo. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar de mirar. Cuando las cámaras volvieron a funcionar, la figura ya no estaba. Decidí ir al tercer piso una vez más. Caminé por el pasillo con la linterna en mano esperando ver algo, cualquier cosa. Cuando llegué a la oficina, noté que la puerta estaba entreabierta. Entré lentamente y, para mi sorpresa, el viejo libro de cuero estaba de nuevo sobre el escritorio, aunque lo había dejado en otro lugar. Algo en el ambiente había cambiado, la atmósfera era más pesada, más opresiva.
Decidí abrir el libro. No pude leer las palabras. Estaban escritas en un idioma que no reconocía, pero las ilustraciones me llenaron de un miedo profundo. Eran dibujos de figuras oscuras, retorcidas en posiciones imposibles, rodeadas por símbolos extraños. Entonces lo escuché, un susurro, suave pero claro, que venía de detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El susurro se convirtió en un murmullo, luego en una cacofonía de voces que llenaban la habitación. Salí corriendo de la oficina, dejando el libro sobre el escritorio. Corrí hacia el ascensor, pero las puertas no se abrían. Me dirigí hacia las escaleras, bajando los escalones de dos en dos. Cuando finalmente llegué a la planta baja, el edificio estaba en completo silencio. Me senté en la sala de seguridad, intentando recuperar el aliento. No volví a subir al tercer piso esa noche. Al día siguiente, renuncié a mi trabajo. No expliqué las razones, solo dije que necesitaba tiempo para mí. Desde entonces he tenido pesadillas recurrentes sobre ese lugar, sobre el libro y sobre las figuras oscuras. Lo que viví en ese edificio me hizo cuestionar todo lo que creía saber. No sé si lo que vi fue real o si fue producto de mi imaginación, pero sé que desde entonces nada ha vuelto a ser igual. Siento que algo me sigue, algo que se alimenta de mi miedo, y sé que algún día tendré que enfrentarlo nuevamente. Soy Mauricio, un tipo común y corriente que vive en la Ciudad de México. Llevo una vida tranquila, demasiado dirían algunos. Trabajo como ingeniero en una empresa de telecomunicaciones y como muchos otros paso buena parte de mi tiempo en el tráfico de la ciudad, ya sea en mi coche o más frecuentemente en el transporte público. La vida en la ciudad no es nada fácil, pero uno se acostumbra a la rutina. Levantarse temprano, desayunar algo ligero, correr hacia la parada del autobús y luego luchar por un asiento en medio del tumulto de gente que va y viene. Cada día tomo el mismo autobús para ir al trabajo y otro de regreso a casa. Conozco de memoria las rutas, las paradas y hasta a algunos de los pasajeros habituales. A veces me pregunto cómo sería mi vida si tomara decisiones diferentes, si alguna vez decidiera tomar un camino distinto. Pero la rutina es reconfortante, predecible, y aunque me quejo de vez en cuando, es algo que me da cierta paz. Vivo solo en un pequeño departamento en la colonia del Valle. Mi vida social es prácticamente inexistente. Los fines de semana los paso viendo series, leyendo o a veces jugando videojuegos. No soy del tipo de persona que sale mucho, así que rara vez me aventuro fuera de la ciudad, excepto para ver a mis padres que viven en Querétaro. Un viernes por la noche, después de una larga semana de trabajo, decidí quedarme un poco más en la oficina. No tenía nada mejor que hacer, así que pensé en adelantar algo de trabajo para la siguiente semana. Salí del edificio casi a las 11 de la noche. Las calles estaban desiertas y el frío nocturno se filtraba a través de mi abrigo. Caminé hacia la parada del autobús, esperando el último que me llevaría de regreso a casa. Normalmente, a esa hora, los autobuses pasan cada media hora o más, pero esa noche un autobús apareció casi de inmediato, como si me estuviera esperando. Me sorprendió un poco, pero no le di mucha importancia y subí. El autobús estaba casi vacío, salvo por unas pocas personas dispersas en los asientos. El conductor, un hombre de mediana edad con el rostro cubierto en sombras, me miró brevemente a través del espejo retrovisor cuando pagué mi pasaje y luego volvió a concentrarse en la carretera. Tomé asiento cerca de la mitad del autobús, apoyando la cabeza en el respaldo y cerrando los ojos. El sonido del motor y el traqueteo de las ruedas sobre el pavimento me resultaban extrañamente reconfortantes. Mientras avanzábamos por las calles vacías, comencé a notar algo extraño. El autobús seguía rutas que no reconocía, giraba en esquinas donde no había paradas y pasaba por zonas que parecían estar demasiado lejos de mi ruta habitual.
Miré a mi alrededor, esperando ver alguna señal de que tal vez había tomado la ruta equivocada. Pero no había ninguna. Intenté ver por la ventana, pero el vidrio estaba tan empañado que apenas podía distinguir las formas de los edificios. Decidí no preocuparme demasiado. Seguramente el conductor tomaba un atajo para evitar el tráfico nocturno o las obras en alguna parte de la ciudad. Me acomodé en mi asiento nuevamente, diciéndome a mí mismo que todo estaba bien, pero conforme pasaban los minutos, la sensación de incomodidad creció. Me di cuenta de que de las pocas personas que iban en el autobús cuando subí, algunas ya no estaban. No recordaba haber visto a nadie bajar. Volteé a ver al conductor nuevamente, pero él seguía concentrado en el camino, sus ojos fijos en la oscuridad del frente. Algo no estaba bien y lo sabía, pero no quería pensar demasiado en ello. Decidí esperar una parada conocida para bajarme. Finalmente, el autobús se detuvo. Miré por la ventana esperando reconocer la parada, pero todo lo que vi fue oscuridad. No había luces de la calle, ni edificios, ni autos, nada. Solo un vacío negro, como si el autobús hubiera llegado al final del mundo. Sentí un nudo en el estómago y me levanté para acercarme al conductor. «Disculpe, ¿dónde estamos?», le pregunté, intentando mantener la calma. El conductor no respondió. Se quedó inmóvil, con las manos apretadas en el volante. Intenté mirar su rostro, pero la sombra lo cubría por completo. Entonces, uno de los pasajeros que quedaban, un hombre mayor sentado al fondo, murmuró algo. Me acerqué a él y su rostro pálido y demacrado me miró con una mezcla de lástima y terror. «No debiste tomar este autobús», dijo con voz temblorosa. «Este es el último viaje, para los que ya no tienen regreso». Mi corazón se aceleró y antes de que pudiera preguntar qué quería decir, las luces del autobús comenzaron a parpadear. Sentí un frío intenso que parecía emanar desde el suelo del vehículo. Los pocos pasajeros que quedaban se desvanecieron ante mis ojos, como si nunca hubieran estado allí. Me volví hacia la puerta delantera, pero estaba cerrada. Golpeé el cristal. Grité pidiendo ayuda, pero el conductor seguía sin moverse. Entonces el autobús arrancó de nuevo, adentrándose en la oscuridad. El motor rugía, pero parecía estar yendo a ninguna parte. El pánico me invadió cuando me di cuenta de que no había forma de salir. Estaba atrapado en un viaje hacia lo desconocido, un viaje que nunca debía haber comenzado. No sé cuánto tiempo estuve allí, atrapado en ese autobús. Los minutos se sentían como horas y las horas como días. Intenté una y otra vez abrir las puertas, romper las ventanas, pero todo fue en vano. Estaba solo, completamente solo, en medio de la nada. Finalmente el autobús se detuvo una vez más. Las puertas se abrieron con un chirrido espeluznante y ante mí vi lo que parecía ser una parada de autobús normal, iluminada por una tenue luz amarilla. Pero algo en el aire me decía que no era un lugar donde quisiera estar. Sin embargo, algo me obligó a bajar, como si ya no tuviera elección. Al poner un pie fuera del autobús, las puertas se cerraron de golpe y el vehículo se alejó rápidamente, dejándome allí, en ese lugar desolado. Miré a mi alrededor y vi que la parada estaba vacía y la ciudad que conocía había desaparecido. Todo lo que había era un paisaje estéril y oscuro, con una sensación de abandono que calaba hasta los huesos. Empecé a caminar, sin rumbo fijo, esperando encontrar alguna señal de vida, algo que me indicara dónde estaba. Pero no había nada, ni un solo sonido, ni un soplo de viento, solo un silencio abrumador, roto únicamente por el eco de mis propios pasos. Después de lo que pareció una eternidad, me encontré de nuevo en la parada de autobús, como si hubiera estado caminando en círculos. Me senté en el banco agotado y derrotado, mirando hacia la oscuridad. Entonces vi luces en la distancia, acercándose lentamente. Era otro autobús. Se detuvo frente a mí y la puerta se abrió.
Dudé por un momento, pero sabía que no tenía más opciones. Subí y, para mi sorpresa, el autobús estaba lleno de pasajeros, todos con rostros familiares. Eran las personas que había visto desaparecer antes. Me miraron con expresiones de resignación, como si supieran algo que yo no. El conductor, con el rostro aún en sombras, giró para mirarme y habló por primera vez. «Bienvenido de vuelta», dijo, con una voz que resonó en todo el autobús. «El viaje apenas comienza». Y así, el autobús arrancó una vez más, llevándome hacia lo desconocido, hacia un destino del que sabía que nunca podría escapar. Desde esa noche, nadie ha vuelto a saber de mí. Para el mundo exterior, soy solo otro desaparecido más en las calles de la Ciudad de México. Pero sé la verdad. Estoy atrapado en un viaje eterno, en un autobús que nunca llega a su destino, rodeado de almas perdidas que, como yo, alguna vez tomaron el último autobús. Y ahora, mientras escribo estas palabras, solo me queda una advertencia. Si alguna vez te encuentras solo, en medio de la noche, esperando un autobús que parece tardar demasiado en llegar, piensa 2 veces antes de subir, porque podría ser el último viaje del que jamás regreses. Mi nombre es Héctor Gutiérrez y soy un exmilitar. Serví en las Fuerzas Armadas durante más de 15 años. Tiempo suficiente para haber visto más de lo que cualquiera debería. Fui parte de misiones en distintos países, enfrenté situaciones extremas y vi la muerte de cerca muchas veces. Sin embargo, hay una misión que siempre me atormenta, una que ni los entrenamientos más duros podrían haberme preparado para enfrentar. Todo comenzó en 2017, cuando fui asignado a un equipo especial para una misión en una zona montañosa en el sur de México. Nuestra tarea era encontrar y neutralizar a un grupo de narcotraficantes que operaban en la región. No era una operación típica. Se decía que los narcotraficantes estaban utilizando el lugar como una especie de santuario, donde practicaban rituales y sacrificios. Al principio lo tomamos como cuentos para asustar a los novatos, pero lo que nos esperaba era mucho más que supersticiones. La región donde nos enviaron era conocida por sus historias de brujería y espíritus malignos. Los locales evitaban hablar de ello, pero en sus miradas había un temor profundo, uno que empezó a sembrar dudas incluso en los más valientes de mi equipo. Llegamos al campamento base al anochecer y el ambiente era pesado. La niebla se cernía sobre nosotros, haciendo que las sombras de los árboles parecieran moverse de manera inquietante. El aire era espeso, impregnado con un olor a tierra húmeda y hojas en descomposición. Recuerdo que, al bajar del helicóptero, una sensación de incomodidad me recorrió la columna vertebral. No era miedo, al menos no en ese momento, pero sí una sensación de que algo no estaba bien. El campamento estaba ubicado en una hondonada rodeada de montañas, un lugar que estratégicamente nos mantenía ocultos, pero que también nos hacía sentir atrapados. Nos establecimos rápidamente, montando nuestras tiendas y equipos de comunicación. Durante esas primeras horas, todo parecía normal, aunque el silencio del lugar era ensordecedor. No había sonidos de animales, ni siquiera de insectos. Solo el crujido ocasional de las ramas bajo nuestros pies y el susurro lejano del viento. Esa primera noche todo estuvo tranquilo, o al menos eso creímos. Fue la mañana siguiente cuando empezaron los problemas. El soldado Gómez, uno de nuestros vigías, no apareció para el desayuno. Al principio pensamos que se había quedado dormido en su puesto, lo cual era inusual, pero no imposible. Sin embargo, cuando fuimos a buscarlo, no estaba. Su equipo seguía en su lugar, su arma intacta, pero él había desaparecido sin dejar rastro. No había signos de lucha, ni huellas que indicaran que hubiera sido arrastrado o que hubiera caminado lejos.
Parecía como si se hubiera desvanecido en el aire. Inmediatamente organizamos una búsqueda. Éramos 7 hombres en total, cada uno con años de experiencia en misiones similares, pero nada nos había preparado para lo que encontramos, o mejor dicho, para lo que no encontramos. Después de horas de peinar la zona, lo único que hallamos fue un amuleto colgado de un árbol hecho con huesos y plumas. El sargento, en su afán de mantener la compostura del grupo, ordenó que lo destruyéramos. Algunos de nosotros, especialmente los que venían de comunidades rurales, sabíamos que era mejor dejar esas cosas en paz. Pero en medio de una operación militar, no estábamos en posición de discutir. Esa noche, la atmósfera en el campamento cambió drásticamente. Los hombres, que normalmente eran rudos y hablaban en voz alta, ahora susurraban entre ellos como si temieran despertar algo. Incluso el sargento, siempre firme y confiado, parecía más tenso. No era solo la desaparición de Gómez lo que nos perturbaba. Había algo en el aire, una sensación opresiva que hacía que nuestros corazones latieran más rápido y nuestros sentidos estuvieran alerta. Decidimos organizar turnos de guardia más cortos para mantenernos frescos, pero incluso aquellos que no estaban de guardia tuvieron problemas para dormir. Alrededor de la medianoche comenzaron los susurros. Al principio pensamos que era el viento, pero pronto nos dimos cuenta de que eran voces humanas. Aunque no entendíamos lo que decían, eran palabras en un idioma antiguo, gutural, que nos helaban la sangre. Las sombras parecían acercarse cada vez más, y algunos de mis compañeros comenzaron a perder la calma. Fue en ese momento cuando el soldado Pérez, uno de los más jóvenes del equipo, empezó a murmurar algo sobre ver figuras entre los árboles. Decía que eran altos, delgados, con ojos brillantes que lo miraban desde la oscuridad. Intentamos calmarlo, diciéndole que probablemente era su imaginación, el cansancio. Pero en el fondo todos sabíamos que algo extraño estaba sucediendo. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo era palpable. No era el tipo de miedo que sientes en el combate, era algo más profundo, algo que no podíamos entender ni controlar. El amanecer trajo consigo un breve respiro. La luz del sol disipó las sombras y por un momento casi olvidamos los horrores de la noche anterior. Pero esa sensación de alivio fue efímera. Mientras nos preparábamos para continuar con nuestra misión, aún bajo la presión de encontrar a Gómez, el ambiente en el campamento seguía tenso. Nadie mencionó las voces ni las figuras, pero todos lo teníamos en mente. Avanzamos hacia el interior de la montaña, siguiendo las indicaciones que teníamos sobre el posible paradero de los narcotraficantes. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y aunque estábamos entrenados para movernos en silencio, el crujido de las ramas bajo nuestras botas parecía amplificado por la tensión en el aire. La vegetación era densa y las copas de los árboles bloqueaban gran parte de la luz del sol, sumiéndonos en una penumbra constante. A medida que nos internábamos más en la montaña, el silencio se hacía cada vez más opresivo. A mediodía llegamos a un claro. Había restos de un campamento, pero no de los nuestros. Las tiendas estaban destrozadas y había marcas de sangre en el suelo. Mi estómago se revolvió al ver los cuerpos o lo que quedaba de ellos. Habían sido mutilados, pero de una manera que no correspondía a ningún tipo de combate que hubiera presenciado antes. No eran balas ni cuchillos lo que los había matado, sino algo más, algo que dejó sus marcas en carne y hueso de una manera grotesca y antinatural. El sargento ordenó que aseguráramos el perímetro mientras intentaba comunicarse con el mando central. Pero la radio no funcionaba. Solo emitía un ruido estático, un zumbido que parecía penetrar en nuestras mentes. Uno de los hombres intentó arreglarla, pero sin éxito. Estábamos incomunicados, atrapados en ese lugar maldito, sin forma de pedir ayuda. Mientras algunos revisaban el campamento en busca de pistas, otros se quedaron vigilando. Fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas de nuevo.
Uno de los hombres que estaba de guardia, Ramírez, juró que vio algo moverse en los árboles al otro lado del claro. «No es un animal», dijo en voz baja con una mano temblorosa señalando hacia la espesura. «Es algo más, algo que nos está mirando». Nos acercamos con cautela, con las armas listas, pero no vimos nada, solo la quietud de la selva. Aún así, todos sabíamos que no estábamos solos. Esa sensación de ser observados era constante, como si algo o alguien estuviera esperando el momento adecuado para actuar. El sargento decidió que debíamos continuar avanzando, dejando atrás el campamento destruido. No podíamos permitirnos perder más tiempo. Pero antes de irnos, vimos algo que nos detuvo en seco. Grabado en uno de los árboles, con lo que parecía ser una garra o algo afilado, había un símbolo. No era nada que reconociéramos de nuestros entrenamientos. Era un círculo, con líneas que lo atravesaban en patrones intrincados. Algunos de los hombres comenzaron a murmurar sobre brujería, sobre maldiciones antiguas que protegían estos territorios. El sargento intentó callarlos, pero la semilla del miedo ya había sido plantada. Continuamos nuestro camino en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. El miedo se había convertido en un compañero constante. Sabíamos que algo nos acechaba, algo que no entendíamos y que no podíamos combatir con balas. El sargento, siempre firme, también parecía afectado. Lo noté cuando me miró a los ojos. Había algo diferente en su mirada, como si una parte de él hubiera empezado a rendirse. A medida que el día avanzaba, la vegetación se volvía aún más densa y el terreno más accidentado. Estábamos agotados, física y mentalmente, pero no podíamos detenernos. Fue entonces cuando escuchamos un grito desgarrador que provenía de lo profundo de la selva. No era humano, o al menos no completamente. Era un sonido que hizo que mi corazón se detuviera por un instante. Nos quedamos paralizados, sin saber si correr o enfrentarnos a lo que fuera que había hecho ese ruido. El sargento dio la orden de seguir adelante, pero ahora cada uno de nosotros estaba al borde del pánico. No éramos novatos, habíamos enfrentado situaciones extremas antes, pero esto era diferente. Estábamos luchando contra algo invisible, algo que jugaba con nuestras mentes tanto como con nuestros cuerpos. Y en el fondo, todos sabíamos que si no encontrábamos una salida pronto, ninguno de nosotros volvería a casa. La noche cayó rápidamente, como si el sol hubiera sido tragado por la montaña. Nos vimos obligados a detenernos y montar un campamento improvisado en una pequeña llanura rodeada de árboles. El sargento ordenó encender una fogata, aunque normalmente no lo haríamos en una misión de este tipo. Pero él sabía, al igual que nosotros, que esa noche la oscuridad no era nuestra aliada. El fuego era lo único que nos hacía sentir un poco más seguros, aunque fuera una seguridad frágil y momentánea. Nos turnamos para hacer guardia, pero nadie realmente dormía. Cada sonido de la selva parecía amplificado, cada crujido, cada susurro nos ponía en alerta máxima. Las sombras danzaban alrededor de la fogata y más de una vez juré ver figuras moviéndose en la periferia de nuestra visión. Eran formas que parecían deslizarse entre los árboles, demasiado rápidas para ser vistas claramente, pero lo suficientemente reales como para hacernos temblar. Fue durante la última guardia, justo antes del amanecer, cuando sucedió. Pérez, el soldado joven que ya había mostrado signos de miedo antes, empezó a murmurar cosas incoherentes. Decía que veía a alguien, una figura alta y encapuchada, de pie al otro lado de la fogata. Ninguno de nosotros la veía, pero la desesperación en los ojos de Pérez era innegable. Intentamos calmarlo, pero en cuestión de segundos su estado empeoró. Se lanzó hacia la fogata como si quisiera escapar de algo invisible que lo perseguía. Tuvimos que sujetarlo entre varios para evitar que se lastimara. Pero en medio de la lucha, su cuerpo se tensó de manera antinatural y comenzó a convulsionar. Lo que ocurrió después fue algo que nunca podré borrar de mi mente.
Mientras lo sujetábamos, la temperatura a nuestro alrededor pareció descender bruscamente. Un viento helado sopló de la nada, apagando casi por completo la fogata. Y en ese momento, todos vimos lo mismo. Una figura encapuchada, alta y oscura, se materializó frente a nosotros. No era humana, o al menos no lo parecía. Su rostro era una máscara de huesos y sus ojos brillaban con un rojo antinatural, como dos brasas encendidas en la oscuridad. Nadie disparó. Estábamos congelados de miedo, incapaces de movernos. La figura extendió una mano hacia Pérez, y en ese instante su cuerpo se retorció de una manera que no era natural. Sus gritos eran inhumanos, un sonido que nunca antes había escuchado. Sentí como si mi propio corazón se detuviera al verlo. No había nada que pudiéramos hacer, solo mirar cómo la vida se escapaba de él. La figura permaneció allí, inmóvil, como si estuviera absorbiendo su energía, su esencia. Cuando todo terminó, la figura desapareció tan rápido como había aparecido, dejando solo silencio y oscuridad. Pérez yacía en el suelo, su cuerpo rígido, sus ojos abiertos pero sin vida. Nadie dijo una palabra. Estábamos en estado de shock, incapaces de procesar lo que habíamos presenciado. Era como si el mundo a nuestro alrededor hubiera cambiado de alguna manera fundamental. Como si hubiéramos cruzado una línea entre la realidad y algo más allá de nuestra comprensión. El sargento, normalmente firme y decidido, estaba pálido. Sabía que no podíamos quedarnos allí, pero también sabía que no podíamos seguir adelante como si nada hubiera pasado. Ordenó que enterráramos a Pérez lo mejor que pudiéramos con el poco equipo que teníamos. Mientras lo hacíamos, no pude evitar mirar a mi alrededor, esperando ver nuevamente esa figura en cualquier momento. Cuando terminamos, el sargento habló por primera vez desde que la figura había aparecido. Esto no es lo que pensábamos. Tenemos que salir de aquí. Sus palabras resonaron en nosotros. No había más misión, no había más órdenes que cumplir. Solo queríamos salir de ese lugar maldito. Pero no fue fácil. La montaña parecía cambiar a medida que intentábamos retroceder. Los caminos que habíamos memorizado ya no llevaban a los mismos lugares. Estábamos perdidos y cada vez que pensábamos que habíamos encontrado el camino de regreso, algo nos bloqueaba el paso. Era como si la montaña misma se burlara de nosotros, atrapándonos en un laberinto sin salida. El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse de nosotros. Los hombres empezaron a discutir entre ellos, acusándose mutuamente de habernos perdido. El sargento intentó mantener el control, pero incluso él sabía que estábamos en una situación sin precedentes. No era solo la selva lo que nos acechaba, era algo más, algo que jugaba con nuestras mentes y nos empujaba al borde de la locura. Finalmente decidimos detenernos y reorganizarnos. Necesitábamos un plan, pero lo único que pudimos hacer fue rezar para que el día siguiente trajera consigo una salida. Aunque en el fondo todos sabíamos que nuestra suerte ya estaba echada. El amanecer trajo consigo una débil esperanza, pero no tardó en desvanecerse. El terreno que nos rodeaba parecía haberse transformado durante la noche. Los árboles que antes habíamos usado como referencia ahora estaban en lugares diferentes y los senderos que habíamos seguido se desvanecían en la maleza. Cada paso que dábamos parecía alejarnos más de cualquier posibilidad de escape. El sargento decidió que lo mejor era seguir descendiendo por la montaña, con la esperanza de encontrar un río o algún otro punto de referencia que nos pudiera guiar. Pero a medida que avanzábamos, la sensación de ser observados se intensificaba. Las sombras en los árboles parecían moverse y los susurros, aunque más sutiles que la noche anterior, seguían atormentándonos. Después de horas de caminar sin rumbo, llegamos a un arroyo. Estábamos agotados física y mentalmente.
Nos detuvimos para descansar, pero la tensión en el aire era palpable. Nadie hablaba, solo se escuchaba el sonido del agua corriendo y nuestras respiraciones entrecortadas. Sabíamos que no podíamos quedarnos allí mucho tiempo, pero nuestros cuerpos pedían un respiro. Fue entonces cuando escuchamos un ruido. Era un crujido, como si alguien o algo se moviera entre los árboles a nuestra izquierda. Todos nos pusimos de pie de inmediato, con las armas listas. La selva estaba en completo silencio, excepto por ese sonido que se repetía a intervalos regulares. Nos miramos entre nosotros, buscando alguna señal de lo que debíamos hacer. El sargento, siempre el líder, nos indicó que avanzáramos en formación. Nos movimos con cautela, intentando no hacer ruido. A medida que nos acercábamos al origen del sonido, notamos que el aire se volvía más frío, algo completamente anormal para ese entorno. El crujido se detuvo de repente y por un momento todo quedó en un silencio absoluto. Luego lo vimos. Era la misma figura encapuchada de la noche anterior, pero esta vez estaba más cerca. Podíamos ver más detalles. Su túnica parecía hecha de una tela que se movía como si estuviera viva, y sus manos, si es que se podían llamar así, eran largas y delgadas, con dedos que terminaban en garras afiladas. No había ojos visibles en su rostro, solo oscuridad absoluta. El sargento, con una calma que parecía inhumana, levantó su arma y apuntó directamente a la figura. ¡Retrocede!, gritó, aunque su voz temblaba ligeramente. Pero la figura no se movió, solo se quedó allí, mirándonos, como si estuviera evaluando nuestras almas. Fue entonces cuando uno de los hombres, Sánchez, perdió el control. Comenzó a disparar, vaciando su cargador en dirección a la figura. Los disparos resonaron en la selva, pero la figura no se inmutó. Las balas parecían atravesarla sin causar daño alguno. Cuando Sánchez se quedó sin munición, cayó de rodillas, sollozando de desesperación. La figura, lenta pero inexorablemente, comenzó a avanzar hacia nosotros. No caminaba, parecía flotar a unos centímetros del suelo. Los hombres retrocedimos, con la mente dividida entre luchar o huir. El sargento dio la orden de retirarnos y corrimos, dejando atrás el arroyo y la figura, aunque sabíamos que no podríamos escapar para siempre. El terreno se volvía más traicionero a medida que avanzábamos. Tropezábamos con raíces y piedras y más de una vez alguien caía al suelo solo para levantarse y seguir corriendo. La adrenalina era lo único que nos mantenía en movimiento, pero el pánico comenzaba a hacer estragos en nuestras mentes. No éramos soldados en ese momento, éramos presas, huyendo de un depredador invisible e implacable. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a un acantilado. El terreno se cortaba abruptamente, y frente a nosotros solo había un abismo. Miré hacia abajo y vi el río que habíamos estado buscando, pero estaba a una distancia imposible de alcanzar sin equipo de escalada. Estábamos atrapados. El sargento, jadeando por el esfuerzo, se volvió hacia nosotros. «No podemos quedarnos aquí», dijo, aunque todos sabíamos que nuestras opciones eran limitadas. Podíamos intentar encontrar otro camino, pero el tiempo no estaba de nuestro lado. La figura, o lo que fuera, seguía acechándonos, y no teníamos la menor idea de cómo detenerla. Fue entonces cuando escuchamos de nuevo esa risa, la misma risa que había atormentado a Pérez. Provenía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, reverberando en nuestros oídos como un eco macabro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y por primera vez, desde que todo esto había comenzado, sentí una desesperanza total. Estábamos atrapados y lo sabíamos. En un último intento por salvarnos, el sargento tomó la decisión más difícil de su vida. «Bajaremos por el acantilado», dijo, aunque sabía que era prácticamente un suicidio. Con cuerdas improvisadas y un equipo mínimo, comenzamos el descenso, conscientes de que cada segundo contaba.
Pero incluso mientras bajábamos, podía sentir la presencia de la figura detrás de nosotros, esperando, observando. No todos lograron llegar al fondo del acantilado. Algunos resbalaron y cayeron al vacío, sus gritos resonando en la montaña. Los que sobrevivimos llegamos al río, pero sabíamos que nuestra lucha no había terminado. Estábamos lejos de estar a salvo, y en lo más profundo de mi ser sentí que ese sería el final de nuestro viaje. Regresé a la vida civil poco después de esa misión, pero los recuerdos nunca me dejaron. A lo largo de los años intenté llevar una vida normal, pero el trauma de lo que viví en esa montaña me perseguía constantemente. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui, atormentado por las visiones de la figura encapuchada y los gritos de mis compañeros que nunca lograron salir de ese lugar maldito. Cada noche sueño con ese momento. Estoy de pie en el borde del acantilado, mirando hacia abajo al río que corre violentamente por debajo. Puedo sentir la presencia de la figura detrás de mí, su respiración fría en mi cuello, sus garras extendiéndose hacia mí, y siempre, justo antes de que me alcance, me despierto, empapado en sudor, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. He intentado olvidar, pero es imposible. La terapia no ayudó, ni tampoco las bebidas fuertes. Mis relaciones se han desmoronado y ahora vivo solo, en una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad. La soledad es mi única compañía, pero incluso en la soledad no encuentro paz. A veces, en medio de la noche, juro que escucho susurros en la oscuridad, como si las voces de la selva me hubieran seguido hasta aquí. Otras veces, cuando cierro los ojos, veo su rostro, esa máscara de huesos que se burla de mí, recordándome que lo que vivimos en esa montaña no fue solo una misión fallida, sino algo mucho más oscuro. Los otros sobrevivientes de la misión tampoco han tenido mejor suerte. Mantuvimos contacto al principio, pero con el tiempo todos comenzaron a distanciarse. 2 de ellos se suicidaron, incapaces de soportar los recuerdos. El sargento, el hombre más fuerte que conocí, murió en un accidente automovilístico, aunque siempre sospeché que fue algo más que un simple accidente. Solo quedamos 2, y ambos sabemos que estamos viviendo con tiempo prestado. Hace poco recibí una carta anónima. No tenía remitente, pero el sobre contenía un solo papel con un mensaje simple: regresa. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero a medida que pasaban los días, la idea comenzó a obsesionarme. ¿Y si la figura no terminó con nosotros? ¿Y si necesita que regresemos para terminar lo que comenzó? He pasado muchas noches en vela, debatiéndome entre el miedo y la curiosidad. No quiero volver, no quiero enfrentarme a lo que dejamos atrás, pero algo dentro de mí me dice que no tengo otra opción. No podré descansar hasta que lo haga, hasta que encuentre una manera de poner fin a este tormento. Hace unos días empaqué una pequeña mochila con lo esencial. No he hablado con nadie de mis planes, no tengo a nadie que se preocupe por mí de todos modos. La montaña me llama y aunque sé que probablemente no regresaré, hay una parte de mí que anhela enfrentarse a ese terror una vez más. No sé qué encontraré cuando llegue allí, si es que algo sigue esperando, pero estoy decidido a descubrirlo. Tal vez esta vez pueda encontrar una forma de detenerlo, o tal vez, como temo, simplemente me uniré a mis compañeros caídos, y la montaña finalmente tomará lo que dejó incompleto, y así, con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbre, emprendo mi último viaje,